¿Alguna vez te has sentido invisible? Como si los años de amor y sacrificio fueran simplemente borrados por una frase cruel. Sé lo que es eso, y el eco de aquellas palabras aún resuena en mi alma como una melodía desafinada, un recordatorio constante de la herida que se abrió aquel día. Fue en un almuerzo de domingo, un encuentro familiar que se suponía de alegría, pero que se convirtió en el escenario de mi humillación, un momento que grabó a fuego en mi memoria la amarga verdad de la ingratitud. La mesa estaba llena, risas forzadas y miradas cómplices que me perforaban, mientras la familia de Carlos, mi yerno, se regocijaba en su abundancia, ajenos a la daga que mi propia hija estaba a punto de clavarme. Sentí cómo el aire se volvía denso, pesado con la expectación de algo inminente, un presagio sombrío que me heló la sangre. Mamá, la casa de la playa ahora es de la familia de Carlos. Ellos necesitan un lugar para las vacaciones, y como la señora apenas la usa, decidimos que es mejor así. Al fin y al cabo, ahora es de ellos. La voz de Isabela, mi primogénita, era un susurro azucarado, pero cada palabra era un golpe seco, un mazazo directo a mi corazón, disfrazado de una falsa amabilidad que lo hacía aún más doloroso. Sus ojos, antes llenos de la inocencia de mi niña, ahora reflejaban una frialdad calculada, una indiferencia que me desnudaba el alma frente a todos. Aquella frase, pronunciada con una ligereza pasmosa, se clavó en mi pecho, robándome el aliento, transformando el ambiente festivo en un sepulcro de mis ilusiones. La humillación era pública, descarada, una bofetada sin mano que resonó en el silencio atónito de los pocos presentes que realmente me conocían y que ahora me miraban con una mezcla de lástima y vergüenza ajena. Mi casa de la playa no era solo un inmueble, era un santuario, un refugio construido con cada puntada de mi máquina de coser, con cada piso fregado, con cada sueño postergado en aras de un futuro que creí que compartiríamos. Era el eco de las risas de mi amado esposo, de los veranos con mis hijos cuando aún eran pequeños, y sus abrazos no venían con un precio. Era el lugar donde el aroma a salitre se mezclaba con la esperanza, donde cada amanecer prometía un día de paz y cada atardecer la promesa de un mañana mejor. Y ahora, de un plumazo, de una frase cruel e hiriente, se convertía en un trofeo, un botín para la familia de mi yerno, para quienes no tenían ni una sola gota de sudor invertida en sus cimientos. La injusticia se retorcía en mi estómago como una víbora, quemándome por dentro, pero en mi rostro no permití que se asomara ni una sola lágrima. Sentí un escalofrío helado recorrer mi espina dorsal, como si un fantasma del pasado se cerniera sobre mí, recordándome todas las veces que había callado, que había aguantado, que había tragado las humillaciones por el bien de la armonía familiar. Pero esta vez, la amargura era diferente, más profunda, porque venía de quien menos esperaba, de la carne de mi carne, de aquella a quien había entregado mi vida entera. Mi sangre hirvió, un volcán a punto de erupcionar, pero la digna compostura que mis años y mis batallas me habían enseñado se mantuvo inquebrantable, como una armadura invisible que me protegía del veneno. Mantener la cabeza en alto, respirar hondo, dejar que el dolor se convirtiera en un fuego interno. Eso era lo que mi alma me dictaba en aquel preciso instante. El nudo en mi garganta se hizo más apretado, un ahogo emocional que me impedía articular palabra, que me impedía gritarles la verdad a la cara. Mi mente, sin embargo, funcionaba a 1000 por hora, repasando cada sacrificio, cada renuncia, cada noche en vela, cada sueño guardado en el baúl del olvido, para que ellos tuvieran todo lo que yo nunca tuve. Y ahora, esto, mi propio refugio, mi pedazo de cielo, entregado como una ofrenda a extraños, ¿a cambio de su conveniencia? No, esto era el colmo, la última gota que derramaba un vaso rebosante de paciencia y amor incondicional. La imagen de mi esposo, con su sonrisa cansada pero feliz, mientras construíamos juntos aquella casita, se proyectó en mi mente, dándome la fuerza que necesitaba para no desmoronarme allí mismo. Fue en ese instante preciso, mientras el eco de la frase de Isabela aún resonaba en la sala, que algo se rompió dentro de mí, pero no fue la ruptura del espíritu,
sino la de una barrera, la de una paciencia infinita que, de repente, se agotó. El dolor de la traición, en 1900, lugar de doblegarme, se transformó en una llama fría, una determinación férrea que encendió un nuevo propósito en mi alma. Basta, se acabó. Nunca más volverán a humillarme. No volveré a ser el tapete de nadie, y mucho menos de mi propia hija. Se arrepentirán de esto. Decidí en un silencio ensordecedor, una promesa a mí misma que se grabó con fuego en lo más profundo de mi ser. Y si alguna vez sentiste el amargo sabor de la ingratitud o el dolor de la traición, te invito a suscribirte al canal, a darle me gusta a este video y a activar la campanita, porque tu apoyo es un abrazo para mi alma y un eco para tantas historias de dignidad silenciosa como la mía. Mi nombre es Aurora Valdés, y a mis 68 años cargo en el alma no solo el peso de las décadas vividas, sino también la sutil melancolía de una soledad elegida, aunque impuesta por la ausencia. Hace poco más de 2 años, mi compañero de vida, el hombre que me enseñó el verdadero significado del amor y la lealtad, me dejó en este plano, terrenal, sumiéndome en un vacío de silencio que a veces parece ensordecedor. Pero la paz, esa paz que solo se encuentra en la propia compañía y en el reencuentro con uno mismo, ha sido mi faro en estos días, un consuelo que busco con ahínco en cada amanecer y cada atardecer. La viudez llegó sin previo aviso, como una tormenta silenciosa que arrasa con todo a su paso, dejando un paisaje de recuerdos y la cruda realidad de una cama vacía. Al principio la desorientación era abrumadora, el eco de su risa en cada rincón de la casa, la costumbre de 2 cafés por la mañana, la mano extendida que ya no encontraba la suya. Pero con el tiempo, el dolor agudo se fue transformando en una cicatriz, un recordatorio constante de un amor profundo, pero también el catalizador para reencontrarme con esa Aurora que, por tantos años, había vivido en función de los demás. Mis días transcurrían entre el cuidado de mi pequeño jardín, la lectura de libros que me transportaban a otros mundos y las inevitables visitas de mis hijos, Isabela y Ricardo. Ellos, a quienes di todo sin pedir nada a cambio, eran ahora la fuente de mis mayores alegrías, pero también de mis más profundas decepciones. Isabela, mi primogénita, siempre fue la más compleja, la que desde joven mostró una inclinación por el control, una necesidad imperiosa de escalar socialmente, cueste lo que cueste. Su ambición, a menudo, eclipsaba la empatía, y sus palabras, aún sin intención, solían herir más de lo que curar. Ricardo, por otro lado, era un espíritu más libre, pero también más influenciable, a menudo arrastrado por la corriente que Isabel la marcaba. Él, en su ingenuidad, o quizás en su deseo de evitar conflictos, solía secundar las decisiones de su hermana, sin cuestionar, sin percibir el dolor silencioso que sus acciones podían causar. Verlos juntos, tan diferentes y a la vez tan unidos en su visión del mundo, era un ejercicio diario de paciencia para mí. Una madre que siempre soñó con una familia unida, no por lazos de interés, sino por el genuino afecto y respeto mutuo. La presencia de Carlos, el marido de Isabela, solo intensificaba esta dinámica. Él, un hombre con una familia de posibles, con una ambición desmedida y una mirada que siempre calculaba, actuaba como un catalizador, un viento que avivaba las brasas de la vanidad de mi hija. Sus susurros, sus comentarios sobre estatus y apariencias, alimentaban en Isabela un desprecio por nuestras raíces humildes, por el sudor de mi frente que construyó cada ladrillo de nuestro hogar, cada paso de su educación. Aquel desprecio era una herida abierta en mi alma, una afrenta a todo lo que yo creía y por lo que había luchado. Para ellos, yo era simplemente mamá, la figura que siempre estuvo allí, la que resolvía problemas, la que ofrecía un plato caliente, pero sin voz, sin deseos propios, sin una vida más allá de sus necesidades. Habían olvidado, o quizás nunca supieron apreciar, que detrás de esa figura materna había una mujer, Aurora, con sueños que alguna vez volaron alto, con una juventud que se desvaneció entre costuras y trapeadores, todo para que ellos pudieran tener un futuro mejor. Esa percepción, esa falta de reconocimiento,
Era un veneno lento que se infiltraba en mi espíritu, pero que, paradójicamente, me hacía más fuerte, más resiliente. La casa que habitaba, modesta pero llena de recuerdos, era un reflejo de mi vida, de mis elecciones. Cada objeto, cada fotografía en la pared, narraba una historia, de superación, de amor, de pérdidas y de las silenciosas victorias que solo una madre soltera puede entender. Mis hijos, en cambio, la veían como un lastre, un recordatorio de un pasado que querían dejar atrás, una carga que esperaban heredar para venderla y borrar cualquier rastro de nuestra modesta proveniencia. Su mirada de desdén hacia mi hogar era un puñal, una puñalada silenciosa que dolía más que cualquier palabra. A pesar de todo, mi amor por ellos seguía siendo incondicional, un hilo invisible que me unía a sus vidas, a sus éxitos, incluso a sus errores. Pero ese amor ya no era ciego. Había madurado, había aprendido a diferenciar entre el afecto genuino y la conveniencia. La decepción se había instalado, pero no había dado lugar al resentimiento, sino a una comprensión más profunda de la naturaleza humana, de las complejidades de las relaciones familiares cuando los intereses materiales se interponen en el camino del corazón. La casa de la playa, de la que ahora hablaban, como si fuera suya, era la cereza del pastel, el símbolo de su descaro y de mi creciente desilusión. Había sido el sueño de mi esposo y mío, el fruto de años de ahorro, de privaciones, de veranos sin vacaciones, para que un día pudiéramos tener un pequeño refugio junto al mar. Cada tabla, cada ventana, cada rincón de esa casa guardaba historias de risas, de abrazos, de la promesa de una vejez tranquila y feliz juntos. Era más que una propiedad, era un legado de amor, un testamento de nuestro esfuerzo conjunto. Y ahora la iban a ceder a la familia de Carlos. La ironía era cruel. Esa casa, que para mí representaba la culminación de un sueño, para ellos era solo un medio para un fin, un objeto más en su búsqueda incesante de estatus social. Mi corazón se encogía, pero mi espíritu se alzaba. Si hay algo que aprendí en esta vida, es que la verdadera fortaleza no reside en la riqueza material, sino en la dignidad de uno mismo, en la capacidad de levantarse después de cada caída, de reconstruir el alma cuando parece que todo está perdido. Y si mi historia te ha tocado el alma, te pido que te unas a esta comunidad. Suscríbete, dale me gusta y activa la campana. Ayudarás a que la voz de quienes sufren en silencio, como yo, sea escuchada y que nadie más se sienta invisible. Los recuerdos me asaltan como ráfagas de viento, trayéndome de vuelta a décadas de trabajo incansable, de madrugadas frías y noches sin fin. Desde muy joven, el destino me puso en las manos una aguja y un trozo de tela, y así me convertí en costurera, tejiendo sueños ajenos mientras los míos quedaban enredados entre hilos y patrones. Cada puntada era un esfuerzo, cada encargo, una promesa de un futuro mejor para mis hijos. Las pequeñas oficinas, atestadas de máquinas ruidosas y operarias cansadas, fueron mi segundo hogar durante años. Un lugar donde el cansancio se mezclaba con la esperanza y donde el aroma a tela nueva era el perfume de mi subsistencia. Pero la costura no era suficiente para llenar todos los vacíos. Cuando el dinero escaseaba y los niños crecían demandando más, no dudé en tomar otra labor. Fui también por muchos años limpiadora, fregando pisos ajenos, dejando impecables las casas de otros, mientras la mía, a veces, esperaba por mi atención. Mis manos, antes suaves y acostumbradas a la delicadeza de las telas, se endurecieron con el jabón y el cloro, marcadas por las batallas cotidianas de quien lucha por un plato de comida en la mesa y un techo sobre la cabeza de sus hijos. Cada gota de sudor en esas jornadas, cada dolor de espalda al final del día, era una inversión en el futuro de Isabela y Ricardo, una fe ciega en que ellos tendrían una vida más fácil, más digna que la mía. Renunciar a mis propios sueños fue la constante en mi vida, una decisión silenciosa que tomaba cada día al despertar. Quise estudiar, explorar el mundo, quizás ser escritora o pintora, pero la realidad de criar a mis hijos sola después de la temprana partida de mi esposo se impuso con la fuerza ineludible del deber. Mis cuadernos de bocetos quedaron guardados,
mis libros a medio leer y mis ambiciones, como mariposas enjauladas, esperaban un momento que nunca llegó. Ver a mis hijos crecer, educarlos con valores y principios, se convirtió en mi único propósito, mi más grande obra de arte. No hubo quejas, no hubo lamentos públicos. El sacrificio era una parte intrínseca de mi ser, una elección consciente de amor y responsabilidad. Pero eso no significaba que no doliera. Dolía cada vez que veía a otras madres disfrutar de un tiempo libre. Dolía cada vez que mis hijos me pedían algo que no podía darles. Y dolía aún más cuando sentía el cansancio extremo al final de una jornada doble. Sin embargo, el ver sus caras sonreír, el saber que tenían un techo y comida, era la recompensa más grande. El motor que me impulsaba a seguir adelante, un día tras otro, sin desfallecer. La crianza en solitario forjó mi carácter y el de mis hijos, aunque de maneras muy distintas. Para mí, significó una fortaleza inquebrantable, una capacidad de resiliencia que se templó en la adversidad. Para ellos, quizás, significó la normalización de mis esfuerzos, la creencia tácita de que mi vida estaba destinada a servirles, sin reciprocidad. Y esa percepción, ese pequeño gran error de perspectiva, fue el germen de la ingratitud que hoy cosechaba, el fruto amargo de una dedicación sin límites que, en el fondo, no supieron valorar. Recuerdo, con dolor, los inviernos crudos en los que el frío se colaba por las rendijas de nuestra humilde casa. Mis manos, agrietadas y enrojecidas, cortaban y cosían sin parar, a la luz tenue de una lámpara, para poder comprarles un abrigo nuevo o un par de zapatos que no tuvieran agujeros. Me negaba a que sintieran las carencias que yo había conocido en mi infancia. Me conformaba con un té caliente y un pedazo de pan, mientras ellos disfrutaban de un plato de sopa humeante, pensando en sus tareas escolares, ajenos a la batalla silenciosa que su madre libraba cada noche por su bienestar. Hubo un verano en particular. Ricardo enfermó gravemente y necesité faltar al trabajo para cuidarlo. La fábrica no pagó esos días. Para conseguir el dinero para sus medicinas, vendí mi único tesoro, el pequeño relicario de oro que mi abuela me había dejado, la única joya de valor sentimental que poseía. Lo hice sin dudar, sin un ápice de arrepentimiento. Su salud era lo único que importaba. Nunca les conté a mis hijos sobre ese sacrificio, ni sobre tantos otros que se perdieron en el silencio de mis desvelos. Para mí, eran simplemente el deber de una madre, un acto de amor incondicional que no necesitaba ser reconocido. Y así transcurrieron los años, entre el olor a tela y el aroma a limpio, entre puntadas y trapeadores. Isabela crecía, inteligente y astuta, siempre con un brillo en los ojos que reflejaba su ambición. Ricardo, más despreocupado, seguía sus pasos, confiando en la sagacidad de su hermana. Yo los veía, los impulsaba, los animaba a soñar en grande, a alcanzar lo que yo no pude. Cada matrícula pagada, cada libro comprado, cada excursión escolar que pudieron disfrutar, era una pequeña victoria personal, una prueba de que mis esfuerzos no eran en vano. El esfuerzo cotidiano se convirtió en mi rutina, mi mantra: despertar antes del sol, preparar el desayuno, correr al trabajo, volver a casa para el almuerzo y luego de nuevo a la labor, para regresar al anochecer y encontrarme con la cena por preparar, la ropa por lavar, las tareas escolares por revisar. No había tiempo para el ocio, para los amigos, para el simple placer de un café en silencio. Mi vida era un engranaje perfecto, diseñado para el funcionamiento de mi hogar, para el bienestar de mis hijos, para que ellos nunca sintieran la ausencia de un padre en la provisión. Los fines de semana eran solo un cambio de escenario para el trabajo, costura extra para clientes particulares, limpieza de casas más grandes que requerían horas adicionales. Mientras mis hijos jugaban en el parque o estudiaban, yo seguía en mi labor, con la conciencia tranquila de que estaba haciendo todo lo posible para darles lo mejor. Nunca me vieron quejarme, nunca me vieron desfallecer. Siempre una sonrisa, una palabra de aliento, un «todo estará bien», que, aunque a veces no lo creyera del todo, buscaba infundirles seguridad y confianza en el futuro. El costo de todo esto fue mi juventud, mis ganas, mis sueños,
Pero no me arrepiento. El amor de una madre es un sacrificio constante, una entrega sin reservas. Lo que sí me duele, lo que carcome el alma, es la amnesia, el olvido de esos años de entrega, la creencia de que todo fue fácil, de que mis bienes cayeron del cielo, sin ver las manos agrietadas, la espalda encorvada, los ojos cansados de quien lo dio todo. Y es esa memoria selectiva, esa ingratitud, lo que hoy me empuja a recordarles, no con palabras, sino con hechos, el verdadero valor de mi vida. La casa de la playa, de la que Isabela hablaba con tanta ligereza, era el epítome de esos sacrificios. Cada verano que no tuve, cada viaje que no hice, cada gusto que me negué, se materializó en esa pequeña construcción junto al mar. Mi esposo y yo la levantamos con nuestras propias manos, con la ayuda de algunos amigos, en nuestros pocos días libres. No era una mansión, pero era nuestra, impregnada de nuestro sudor y de nuestros sueños de una vejez tranquila, y que ahora mi propia hija la considerara un simple objeto de transacción, una dádiva para otros, era la mayor afrenta a todo lo que yo había sido y a todo lo que había construido. Las humillaciones, antes esporádicas, se volvieron una constante, como pequeñas gotas de veneno que caían a diario, corroyendo mi alma lentamente. Las reuniones familiares, antes un bálsamo para mi soledad, se transformaron en escenarios de despliegue de su poder, de su desprecio sutil hacia mis orígenes, hacia mi vida sencilla. Isabela, con su sonrisa perfecta y sus palabras calculadas, era la maestra de ceremonias de mi dolor, mientras Ricardo, en su silencio cómplice, se convertía en un espectador pasivo de mi sufrimiento. Sentía sus miradas de lástima o de juicio que me hacían querer desaparecer. Las frases cortantes se hicieron más frecuentes, punzadas directas a mi autoestima. «Mamá, ¿por qué sigues usando esas joyas tan anticuadas? Parecen de otra época», me dijo Isabela una vez, mientras señalaba con desdén el anillo de bodas que mi esposo me había regalado, la única joya que conservaba con valor sentimental. O Ricardo, con su tono de voz condescendiente: «Abuela, ¿no crees que ya es hora de que dejes de preocuparte por la casa y te dediques a descansar? Para eso estamos nosotros». No entendían que mi casa era mi refugio, mi identidad, no una carga. Los gestos de desprecio eran aún más dolorosos que las palabras, pues venían cargados de una indiferencia que helaba el alma. La mano retirada cuando intentaba acariciarles el rostro, el abrazo, superficial y fugaz. La mirada perdida cuando intentaba compartirles una anécdota de mi juventud. Pequeños detalles que, sumados, formaban un muro invisible entre nosotros, un abismo de distancia emocional que me dejaba sola, preguntándome dónde había fallado como madre, dónde se había perdido ese lazo inquebrantable que creí tener con mis hijos. La desvalorización pública era la más difícil de soportar. En eventos sociales, frente a sus amigos y a la familia de Carlos, me presentaban con una incomodidad palpable, como si yo fuera un secreto vergonzoso que debían tolerar. «Ella es mi madre, Aurora, sí, la de la casa modesta», decía Isabela con una sonrisa forzada, mientras mis oídos captaban los cuchicheos, las miradas curiosas y condescendientes de los demás. Me sentía una intrusa en su mundo, una reliquia de un pasado que ellos anhelaban borrar, una presencia incómoda que desentonaba con su brillo social. Y en privado, el desprecio se hacía aún más cruel. Mis opiniones eran ignoradas, mis consejos desestimados, mis sentimientos invalidados. Si expresaba una preocupación, era exageración. Si mostraba tristeza, era victimismo. Si buscaba cercanía, era dependencia. Me convertí en una sombra en mi propia casa, en mi propia familia, una figura decorativa a la que se le permitía existir, pero sin voz, sin peso, sin la dignidad que toda persona merece. Las lágrimas que derramaba en silencio, en la oscuridad de mi habitación, eran mi único consuelo, mi única válvula de escape. El colmo llegó con la casa de la playa. No solo era la humillación pública de la cesión, sino la frialdad con la que me lo comunicaron, como si fuera una decisión trivial, sin impacto emocional para mí. «Mamá, la casa de la playa ya no se adapta a nuestras necesidades. La familia de Carlos la usará.
me dijo Isabela, como si yo fuera una simple inquilina informada de un desalojo. Mis recuerdos de verano, de risas, de la presencia de mi esposo en cada rincón, fueron borrados de un plumazo, ignorados por completo, sin un atisbo de empatía o consideración por mis sentimientos. Ricardo, aunque con menos malicia que Isabela, contribuía a mi dolor con su pasividad. Cuando intentaba hablar con él, buscar un aliado, una voz de la razón, se encogía de hombros. Me daba la razón para no confrontar a su hermana, pero sin tomar acción. «Mamá, ¿sabes cómo es Isabela? Es mejor no discutir», me decía, con una mirada que denotaba cobardía más que comprensión. Su silencio era un grito, su inacción una herida que se sumaba a las muchas otras, dejando claro que, en esta batalla de emociones, yo estaba sola. La sensación de ser una carga se arraigó en mi mente. Las visitas se espaciaron, las llamadas se hicieron más cortas, el interés en mi bienestar se desvaneció, reemplazado por preguntas sobre propiedades, herencias y la logística de mi vejez. Era como si mi existencia se hubiera reducido a un conjunto de bienes a administrar, a una tarea pendiente en sus ajetreadas vidas. Mi valor como madre, como ser humano, como individuo con deseos y necesidades, se había evaporado por completo, reemplazado por la etiqueta de anciana dependiente. El dolor se intensificaba con cada nuevo gesto, con cada nueva palabra, con cada omisión. No era un dolor explosivo, sino una agonía lenta, silenciosa, que me consumía por dentro. Pero en esa oscuridad, en ese pozo de desilusión, algo comenzó a germinar. Una chispa de dignidad, una voz interna que me decía que merecía más, que había luchado demasiado para terminar mis días en la sumisión y la humillación. Esa chispa, aunque tenue al principio, fue la semilla de mi resurrección. La promesa de que la aurora que fui y la que podía ser no estaba del todo perdida. Las noches se volvieron mis confidentes, el silencio de mi habitación, el único testigo de mis lágrimas. Pero esas lágrimas no eran de debilidad, sino de purga, de liberación. Cada gota lavaba el resentimiento, la tristeza, la frustración, y dejaba espacio para una nueva emoción, la determinación. Recordaba el rostro de mi esposo, sus palabras de aliento, su fe inquebrantable en mi fortaleza. Él siempre creyó en mí, incluso cuando yo dudaba. Y esa memoria, ese ancla emocional, me impulsaba a buscar dentro de mí la fuerza que creía haber perdido, la valentía para enfrentar a quienes me habían herido. La soledad, antes una carga, comenzó a transformarse en una aliada. En ese espacio de silencio, sin la presión de las expectativas ajenas, pude reflexionar, planificar y, lo más importante, sanar. Me di cuenta de que la validación no venía de afuera, de mis hijos, sino de dentro de mí, de mi propia conciencia de mi valor. Comprendí que el amor, para ser verdadero, debía ser recíproco, y que la dignidad no se mendiga, se exige. Y esa revelación fue el punto de inflexión, el momento en que dejé de ser una víctima para convertirme en la arquitecta de mi propio destino. Si alguna vez te sentiste desvalorizada o invisible en tu propia historia y anhelas un camino hacia la recuperación, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Tu gesto puede ser la chispa que encienda la dignidad de otra persona. Aquel almuerzo, la frase que Isabela lanzó como una daga, no solo hirió, también fue la gota que colmó el vaso de mi paciencia. En ese instante, algo se rompió dentro de mí, pero no fue mi espíritu, sino la venda que cubría mis ojos. Fue un quiebre silencioso, una implosión que nadie más percibió, pero que resonó con la fuerza de un terremoto en lo más profundo de mi ser. Dejé de implorar amor, de buscar reconocimiento en quienes solo ofrecían desdén, y comencé a trazar mi propio camino, discreta y firmemente. La decisión de no mendigar más afecto fue liberadora. Por años, había intentado llenar un pozo sin fondo, buscando la aprobación de mis hijos, su cariño, su respeto, como si mi valía dependiera de su reconocimiento. Pero en aquel preciso momento, al sentir el ardor de la humillación, comprendí que la dignidad no se suplica, se posee, y si ellos no eran capaces de verla, entonces el problema no era mío,
sino de la ceguera de sus propios corazones, ofuscados por la ambición y la superficialidad. Mi comportamiento, aparentemente, no cambió. Seguí siendo la abuela tranquila, la madre que escuchaba, la mujer que ofrecía un café. Pero por dentro, una revolución silenciosa se gestaba. Cada sonrisa forzada, cada palabra condescendiente que me dirigían, ya no era una herida, sino un impulso, una confirmación de que mi decisión era la correcta. Observaba, analizaba y dejaba que su desprecio se convirtiera en el combustible de mi propia transformación, una llama que ardía con un propósito renovado. Dejé de responder a sus provocaciones, a sus comentarios velados sobre mi vida. Opté por el silencio, no como señal de derrota, sino como un escudo protector, una barrera que me permitía preservar mi energía para mis propios planes. Mientras ellos creían que me estaba volviendo más frágil, más resignada, yo me fortalecía, alimentando mi espíritu con la convicción de que la justicia, aunque lenta, siempre llega. Mi voz interior me decía que este era el inicio de un nuevo capítulo, uno en el que yo sería la protagonista. Comencé a dedicar mi tiempo a cosas que antes había postergado. Volví a mis libros, a mis viejos cuadernos de bocetos. La soledad dejó de ser un castigo para convertirse en un lienzo en blanco donde podía pintar mi propia realidad, sin las expectativas ni las exigencias de nadie más. La paz que encontraba en esos momentos de introspección era un bálsamo para mi alma, una preparación silenciosa para la batalla que se avecinaba, una guerra fría que se libraría con inteligencia y dignidad. Mis visitas a la casa de la playa se hicieron más frecuentes, pero ahora con un propósito diferente. Ya no era solo un lugar de recuerdos, sino un símbolo de lo que me habían querido arrebatar, un recordatorio constante de la injusticia. Caminaba por sus habitaciones, tocaba las paredes, sentía la brisa marina, y cada paso reforzaba mi determinación. Esa casa, mi casa, sería el epicentro de mi recuperación, el escenario donde la verdad se revelaría y donde ellos, por fin, verían la verdadera aurora. Empecé a investigar, de forma discreta, sin levantar sospechas. Busqué información sobre propiedades, sobre leyes de herencia, sobre los derechos de los ancianos. Utilicé las pocas conexiones que tenía, antiguas amistades que, a diferencia de mis hijos, aún valoraban la lealtad y el respeto. Cada dato, cada consejo, era una pieza más en el rompecabezas que estaba construyendo. Una estrategia cuidadosamente elaborada en las sombras, lejos de los ojos curiosos y despectivos de mi propia familia. La casa que habitaba, la que ellos veían con desdén, se convirtió en mi cuartel general, el lugar donde, bajo la aparente tranquilidad, yo operaba en silencio. Mis conversaciones telefónicas eran en voz baja, mis documentos guardados bajo llave, mis planes escritos en un cuaderno que nadie más vería. La discreción era mi mejor arma, la paciencia mi mejor aliada. Sabía que la sorpresa sería devastadora para ellos, y por eso, cada movimiento debía ser calculado, preciso, invisible. La relación con mis nietos se mantuvo, aunque con un filtro diferente. Los amaba, por supuesto, pero la inocencia de su infancia me permitía ver el reflejo de sus padres en sus actitudes, la sutil influencia de una educación basada en el materialismo. Sin embargo, en el más pequeño, un alma pura y sensible que siempre me trataba con cariño genuino, encontré un consuelo, un motivo más para mi lucha. Él, a quien no se le había contaminado el alma, sería mi faro, mi esperanza. La soledad que me rodeaba se volvió mi cómplice. Mientras mis hijos y sus familias se sumergían en su mundo de apariencias y superficialidad, ajenos a mis movimientos, yo, en mi silencio, me fortalecía. Cada día era una pequeña victoria, un paso más hacia la recuperación de mi dignidad, de mi voz, de mi lugar en el mundo. Ya no era la Aurora frágil y herida que ellos creían. Era una mujer renacida, con una determinación inquebrantable, lista para reclamar lo que por derecho me pertenecía. La decisión estaba tomada, el camino trazado. Ya no había vuelta atrás. La humillación se había transformado en fuerza, la tristeza en estrategia, el amor incondicional en una justicia implacable. Mi corazón, antes sangrante, ahora latía con un ritmo firme y decidido.
impulsando cada una de mis acciones. La nueva Aurora había despertado, y nadie, ni siquiera mis propios hijos, podría detenerla. Era el momento de dejar de implorar y empezar a actuar, de mostrarles el verdadero poder de una madre que se niega a ser subestimada. Cada paso que daba era un acto de amor propio, una declaración silenciosa de mi valía. Los miedos se disipaban, las dudas se desvanecían, la sabiduría de mis años y la experiencia de mis batallas me guiaban, mostrándome que la resiliencia no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de transformarlo en poder. Y ese poder, acumulado en silencio, estaba a punto de desatarse, reescribiendo mi historia, y quizás la suya. Lo que Isabela y Ricardo no sabían, lo que su ambición y ceguera les impidieron ver, era que su padre, mi amado esposo, un hombre de origen humilde pero con una visión de negocios tan aguda como su corazón noble, había tejido un destino diferente para mí, uno oculto tras las cortinas de su aparente modestia. Él, que siempre supo la verdadera fortaleza que habitaba en mí, había dejado para Aurora, y solamente para mí, una participación mayoritaria en una pequeña pero próspera empresa de importación y exportación de antigüedades. Esta empresa, que él había cofundado en secreto años atrás, era su verdadero legado, un tesoro escondido que esperaba el momento preciso para ser revelado, como un as bajo la manga. Esa parte crucial del patrimonio, que mis hijos ignoraban por completo, estaba resguardada con una discreción que rozaba lo novelesco. No en una caja fuerte familiar, ni en documentos a la vista, sino en una cuenta bancaria suiza, protegida por el más férreo de los candados financieros. Un testamento cuidadosamente redactado, con cláusulas de confidencialidad rigurosas, aseguraba que solo yo tendría acceso a esa fortuna, y únicamente después de su muerte, bajo condiciones específicas que él mismo había dictado con una sabiduría premonitoria. Era su último acto de amor, su forma de protegerme de la voracidad de un mundo que él conocía. Bien, para mis hijos, el legado de su padre se limitaba a lo visible, a lo tangible, la casa donde vivía yo, modesta y llena de recuerdos, y la casa de la playa, nuestro refugio de verano. Esos bienes menores, que para ellos representaban la totalidad de nuestra herencia, eran solo la punta de un iceberg gigantesco, la pequeña parte de una fortuna que él había construido con paciencia y astucia. Se jactaban de lo que creían poseer, sin saber que la verdadera joya de la corona, el verdadero motor económico de la familia, estaba bajo mi control absoluto, esperando mi señal para salir a la luz. El testamento original, ese documento sagrado que confirmaba mi control total sobre los bienes mayores, junto con una escritura que me otorgaba la participación mayoritaria en la empresa, y los extractos detallados de la cuenta secreta, no estaban en casa, ni en manos de un notario cualquiera. Mi esposo, en su infinita prudencia, los había guardado en un cofre bancario, un lugar inaccesible para todos, excepto para mí, esperando el momento justo, el día en que la necesidad me empujara a desvelar la verdad. Y ese día, gracias a la arrogancia de Isabela, había llegado. La ironía de la situación era punzante. Mientras ellos se creían dueños de mi destino, moviendo las piezas de mi vida como si yo fuera un objeto más en su tablero de ambiciones, yo sostenía en mis manos, de forma invisible, el verdadero poder, la llave que abriría las puertas de su realidad. Esa revelación no sería una venganza, sino una lección, una demostración de que la verdadera riqueza no siempre es visible y que la subestimación de una madre puede tener consecuencias devastadoras. Era mi esposo, incluso desde el más allá, quien me empoderaba para esta batalla. La noticia de la existencia de esta fortuna, de esta empresa secreta, sería para ellos un golpe fulminante, una revelación que desmantelaría por completo su mundo de apariencias y cálculos. Verían que el hombre al que habían creído conocer, su padre, era mucho más de lo que imaginaban, y que su madre, la anciana frágil, era en realidad la guardiana de un imperio que ellos nunca sospecharon. Este secreto, celosamente guardado, era mi arma más poderosa, el giro inesperado que cambiaría el rumbo de mi vida, y por ende, la de ellos.
La casa de la playa, el símbolo de su descaro, se convertiría ahora en el detonante de mi contraataque. Su intento de despojarme de algo tan significativo para mí fue el catalizador que aceleró la revelación de este secreto. No solo recuperarían la casa, sino que enfrentarían la magnitud de su error al subestimar la sabiduría y la previsión de un hombre que, incluso en su ausencia, seguía protegiendo a su amada esposa de las garras de la ingratitud. La justicia, aunque tarda, sería implacable y con un impacto devastador. El legado de mi esposo no era solo dinero, era una lección de vida, una filosofía de discreción y previsión que él me había inculcado a lo largo de nuestros años juntos. Él siempre me dijo: Aurora, el verdadero poder no grita, susurra, y la verdadera seguridad no se exhibe, se resguarda. Esas palabras resonaban ahora en mi mente con una claridad meridiana, guiando cada uno de mis pasos en este camino hacia la reivindicación, confirmando que él siempre confió en mi capacidad para manejar lo que me había dejado. Pensar en el momento de la revelación me llenaba de una mezcla de aprensión y determinación. No sería un acto de crueldad, sino de pura justicia, una forma de mostrarles que las acciones tienen consecuencias y que el desprecio por los mayores, por quienes lo han dado todo, no queda impune. Mi esposo, con su visión, me había dado las herramientas para esta batalla, y yo, su Aurora, estaba lista para usarlas, no con ira, sino con la serena convicción de quien sabe que está haciendo lo correcto. Este secreto, más que una fortuna, era la llave de mi libertad, la prueba de mi valor intrínseco, la confirmación de que mi esposo siempre me vio como una socia, no solo como su esposa o la madre de sus hijos. Era la vindicación de una vida de sacrificios, la validación de una dignidad que ellos habían intentado pisotear. Y ahora, este poder oculto, esta verdad silenciada, estaba a punto de emerger, cambiando para siempre el equilibrio de fuerzas en nuestra familia. La fortuna de mi esposo, oculta a los ojos de la ambición, era un testimonio de su carácter, un reflejo de su discreción y su genio. Él sabía que el verdadero éxito se construye en silencio, lejos de los focos y de las envidias. Y ese conocimiento, esa herencia intangible, era quizás el regalo más valioso que me había dejado. Una sabiduría que ahora yo utilizaría para navegar por las turbulentas aguas de la ingratitud de mis propios hijos. Con la dignidad herida y la revelación del secreto ardiendo en mi mente, no perdí tiempo. Necesitaba moverme con cautela, pero con la firmeza de quien sabe lo que quiere. Recordé a Elena Ramírez, una antigua amiga de la juventud, ahora una abogada renombrada, de esas que no solo conocen las leyes, sino también las complejidades del alma humana. Su nombre vino a mi mente como una luz en la oscuridad, la persona indicada para ayudarme a desentrañar el laberinto legal y proteger mi patrimonio de la voracidad de mis propios hijos. Ella era mi primera pieza en este tablero de ajedrez. En el más estricto secreto, contacté a Elena. Nos reunimos en su despacho, un lugar sobrio y elegante, que inspiraba confianza y profesionalismo. Con la voz entrecortada por la emoción, le conté toda mi historia, los años de sacrificio, la ingratitud, la humillación con la casa de la playa y, finalmente, la existencia del testamento de mi esposo y la fortuna oculta en Suiza. Ella me escuchó con atención, sin interrumpir, sus ojos reflejando una mezcla de compasión y asombro, mientras yo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien me entendía de verdad. Con la ayuda de Elena, el primer paso fue recuperar los documentos del cofre bancario. Fue un día cargado de emoción, de reencuentro con el pasado, con la presencia intangible de mi esposo, ver su letra en el testamento, leer las cláusulas que me protegían, sentir en mis manos la escritura de la participación en la empresa. Fue como recibir un abrazo de él desde el más allá, una confirmación de que no estaba sola en esta batalla. Esos papeles no eran solo bienes, eran mi libertad, mi vindicación. A partir de ese momento, iniciamos un proceso discreto de reestructuración de mi patrimonio. Elena, con su pericia, me guió en cada paso. La primera y más importante acción fue alterar mi propio testamento. No se trataba de venganza,
sino de justicia. Decidí que la mayor parte de mi fortuna recién descubierta iría a instituciones de caridad, aquellas que ayudaban a mujeres mayores en situaciones vulnerables, y a mi nieto, el único que siempre me había tratado con cariño y respeto genuinos, sin interés alguno. Para Isabela y Ricardo, reservé una parcela mínima, vinculada a condiciones de buen comportamiento y reconocimiento. Sería una cláusula que les haría reflexionar, que les mostraría que las acciones tienen consecuencias y que el amor y el respeto no se pueden comprar. Era una medida dolorosa, sí, pero necesaria para mi paz, para asegurar que mi legado no fuera dilapidado por la avaricia y para enviar un mensaje claro sobre el valor de la dignidad y la gratitud. El siguiente paso fue la recuperación legal de la propiedad de la casa de la playa. Elena se encargó de todos los trámites, con la discreción y la eficacia que la caracterizaban. Enviamos las notificaciones pertinentes, dejando claro que la casa seguía siendo de mi propiedad y que cualquier intento de uso sin mi consentimiento sería considerado una invasión. La noticia, sabía, sería un golpe para ellos, el primer indicio de que la anciana frágil ya no era tan vulnerable como creían. Mientras Elena se encargaba de los aspectos legales, yo me sumergía en el mundo de la empresa, de mi esposo. Comencé a invertir en acciones, a entender el funcionamiento, a tomar el control total. Era un desafío, sí, pero también una forma de honrar su memoria, de mantener vivo su legado. Me reuní con los gerentes, con los empleados más antiguos, aquellos que conocieron a mi esposo y que aún lo respetaban. Su apoyo, su lealtad, me dieron la confianza que necesitaba para asumir el liderazgo. Cada acción era estratégica, calculada para no levantar sospechas prematuras. Mantenía mi vida, aparentemente igual, mis rutinas, mis conversaciones. Dejaba que Isabela y Ricardo siguieran en su burbuja de arrogancia, creyendo que tenían el control. Pero por dentro, me preparaba para el gran desvelo, para el momento en que todas las piezas de mi ajedrez se moverían a la perfección, revelando una verdad que los dejaría sin aliento. Una mañana fría, guiada por un impulso, visité mi antigua casa de infancia, ahora abandonada y deteriorada. No buscaba nada en particular, solo un reencuentro con mis raíces. Y allí, en un viejo baúl polvoriento, encontré una caja de fotos antiguas y cartas de mis padres. Esos recuerdos, esas imágenes de una vida sencilla pero llena de amor, reforzaron mi identidad, mi convicción de que no estaba sola en mi lucha, que tenía un legado de fuerza y resiliencia que me respaldaba. La estructuración legal y emocional de la virada estaba en marcha. Cada documento firmado, cada estrategia planeada, me acercaba más a mi objetivo. Ya no era una cuestión de dinero, sino de justicia, de dignidad, de recuperar mi voz y mi lugar en el mundo. El apoyo de Elena, su amistad incondicional, fue un pilar fundamental en este proceso. Ella creía en mí, y eso, en un momento en que mi propia familia me subestimaba, era un tesoro invaluable. Este plan silencioso, este renacimiento discreto, era mi forma de honrarme a mí misma, de honrar la memoria de mi esposo y de mostrarles a mis hijos que la vida no se trata solo de posesiones, sino de valores, de respeto, de amor genuino, y que una madre, por más que la pisoteen, siempre encontrará la fuerza para levantarse, para luchar por su dignidad y para enseñar una lección que jamás olvidarán. Mientras mi plan se desarrollaba en las sombras, mi vida pública continuaba con una normalidad asombrosa, casi cínica. Era como si Aurora Valdés, la viuda tranquila y ligeramente frágil que mis hijos creían conocer, y la estratega implacable que yo me estaba convirtiendo, fueran dos personas diferentes que coexistían en el mismo cuerpo. Mis días seguían el mismo ritmo, mis conversaciones mantenían el tono acostumbrado, y mi sonrisa, aunque a veces me costaba, no dejaba traslucir la tormenta que se gestaba en mi interior. Isabela y Ricardo, ajenos a la marea que se levantaba en mi contra, seguían su vida con la misma complacencia. Sus llamadas eran cortas, centradas en sus propios problemas o en la logística de la casa de la playa, que para ellos ya era un hecho consumado. Respondía con monosílabos, con una aparente sumisión que los hacía sentirse seguros, confiados en su control.
Dejaba que mi voz sonara cansada, mi actitud un poco distraída, para que la imagen que tenían de mí se reforzara y la sorpresa futura fuera aún más impactante. Mis visitas a la empresa de antigüedades se volvieron más frecuentes, pero siempre bajo el pretexto de resolver unos papeles antiguos de mi esposo. Nadie, ni siquiera mis hijos, sospechaba que mi interés iba más allá de un simple trámite. Me sumergía en los números, en las estrategias de mercado, aprendiendo cada detalle, cada intrincado movimiento de un negocio que, de repente, se había vuelto una parte vital de mi identidad. Sentía la presencia de mi esposo en cada decisión, una guía silenciosa que me infundía confianza. Elena, mi cómplice en esta dualidad, era la única que conocía la magnitud de mi doble vida. Nuestras reuniones eran discretas, a menudo en lugares públicos donde nuestras conversaciones podían parecer casuales, o en su despacho a altas horas de la noche. Ella me mantenía al tanto de los avances legales, de las reacciones de los abogados de mis hijos, quienes, según me decía, seguían pensando que todo era un simple malentendido o un capricho de anciana. La ironía de su ceguera me daba una fuerza renovada. La relación con mi nieto más joven, aquel que no había sido contaminado por la avaricia, se convirtió en mi ancla emocional. Sus visitas eran un bálsamo para mi alma, un recordatorio de la inocencia y el amor puro. Él me hablaba de sus sueños, de sus juegos, ajeno a la complejidad que rodeaba a su abuela. Y en esos momentos yo olvidaba por un instante la batalla que se avecinaba y simplemente me dejaba llevar por la calidez de su cariño incondicional, la única luz inalterable en mi oscuridad. Para mi círculo social, seguía siendo la Aurora de siempre, la viuda amable que disfrutaba de su jardín y sus lecturas. La única diferencia era una chispa nueva en mis ojos, una serenidad que, para algunos, era señal de una resignación pacífica, pero que en realidad era el reflejo de una determinación férrea, de una mente que operaba con un propósito claro y bien definido. Nadie sospechaba a la mujer de negocios que se ocultaba detrás de la fachada de ama de casa. Los fines de semana, mientras mis hijos disfrutaban de sus vidas acomodadas, yo me dedicaba a afianzar mi control sobre la empresa, leía informes, estudiaba mercados, tomaba decisiones importantes que impactarían el futuro de la compañía. Era un mundo completamente nuevo para mí, un desafío emocionante que me sacaba de la rutina y me conectaba con una parte de mí que había estado dormida por décadas, la mujer capaz, la mente aguda que mi esposo siempre había visto en mí. Cada llamada de Isabella o Ricardo sobre la casa de la playa, cada sugerencia condescendiente sobre mi futuro, se convertía en una oportunidad para reafirmar mi papel de víctima. «Claro, hija, lo que tú digas», respondía con una voz sumisa, mientras por dentro la farsa me consumía. Sabía que cada acto de aparente debilidad era un ladrillo más en la pared que construía para su inevitable caída, una preparación para la revelación que los dejaría sin palabras. Mi antigua casa, mi refugio, era ahora el escenario de mis conspiraciones silenciosas. Allí, rodeada de mis recuerdos, de los objetos que hablaban de una vida de amor y esfuerzo, planificaba mis movimientos, ensayaba mis palabras, me preparaba para el día del juicio final. La energía del pasado, de las batallas superadas, me infundía coraje, recordándome que había enfrentado cosas peores y había salido victoriosa. Esta, aunque diferente, no sería la excepción. La vida dual era agotadora, sí, pero también estimulante. Sentía la adrenalina de la anticipación, la emoción de saber que estaba a punto de reescribir mi propia historia y la de ellos. Ya no era la Aurora que se dejaba pisotear, era la Aurora que tramaba en silencio, la que jugaba sus cartas con maestría, la que estaba a punto de dar la vuelta al tablero y sorprender a todos con su inesperado poder. Y en medio de todo esto, una extraña sensación de paz me invadía. Sabía que estaba haciendo lo correcto, no por venganza, sino por justicia, por dignidad. Estaba cerrando un ciclo de sumisión y abriendo uno de empoderamiento. La vida me había dado una segunda oportunidad para ser quien realmente era, y no la iba a desaprovechar. Mi esposo, allá donde estuviera, estaría orgulloso de la mujer en la que me había convertido. El día,
había llegado. Convoqué una reunión en el elegante despacho de Elena, invitando a mis hijos, y para su sorpresa, a sus propios abogados. La atmósfera era tensa, cargada de una expectación nerviosa. Isabela y Ricardo entraron con su habitual aire de superioridad, sus sonrisas forzadas denotando una confianza que pronto se desmoronaría. Sus abogados, con sus portafolios impecables, se sentaron con una solemnidad que presagiaba la seriedad del encuentro, ajenos aún al huracán que estaba a punto de desatarse. Me senté al frente, con una serenidad que contrastaba brutalmente con la aprensión en sus rostros. No había rastro de la aurora frágil que ellos creían conocer. En mi lugar había una mujer erguida, con la mirada firme, que emanaba una autoridad que nunca antes habían visto en mí. Mis manos, antes temblorosas por la emoción, ahora reposaban tranquilas sobre la mesa, un reflejo de la calma que había cultivado en mi interior durante meses de preparación silenciosa. Mi voz, cuando hablé, fue clara, serena, sin titubeos. «Gracias por venir», comencé, mi voz resonando con una autoridad que los tomó por sorpresa. «Sé que se preguntarán por qué esta reunión. La razón es simple. Es hora de poner las cosas en claro, de ajustar cuentas con la verdad». Las palabras fueron directas, sin rodeos, y pude ver cómo la confianza en sus rostros comenzaba a resquebrajarse. Isabela me lanzó una mirada de sorpresa. Ricardo, de confusión. Sus abogados intercambiaron miradas, percibiendo que algo inusual estaba a punto de ocurrir. Con una calma calculada, les entregué los documentos, los extractos bancarios de la cuenta suiza, la escritura de la participación mayoritaria en la empresa de antigüedades, el testamento original de su padre. Uno a uno, los papeles fueron pasando de mano en mano, y el silencio en la sala se hizo más denso, roto solo por el crujido del papel. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, sus rostros palidecieron y sus cuerpos se encogieron, como si estuvieran recibiendo una descarga eléctrica de la realidad. El shock fue devastador. Isabela, siempre tan compuesta, perdió el color de su piel. Sus labios temblaban. Sus ojos, antes tan fríos, ahora reflejaban un pánico indescriptible. Ricardo, por su parte, se quedó boquiabierto, las manos temblorosas mientras sostenía los papeles, incapaz de articular palabra. La arrogancia que los había definido por años se desvaneció en un instante, reemplazada por la cruda desesperación y una rabia contenida que apenas podían disimular. La máscara había caído, revelando la vulnerabilidad detrás de su fachada de poder. «¿Qué es esto, mamá?», balbuceó Isabela, su voz apenas un susurro. Esto no es posible». Su incredulidad era palpable, su mente luchando por procesar la magnitud de la revelación. Sus abogados, igual de aturdidos, revisaban los documentos, susurrando entre sí, sus rostros reflejando la misma estupefacción que la de mis hijos. La verdad, tan largamente oculta, había irrumpido en la sala como una fuerza imparable, desmantelando todas sus certezas. «Es la verdad, Isabela, la verdad que tu padre, mi esposo, quiso que fuera revelada en el momento adecuado», respondí, mi voz firme, pero con un matiz de tristeza. «Este es el patrimonio real que él construyó, y que a mí, y solo a mí, me confió. No las migajas que ustedes creyeron que teníamos». Mis palabras eran como dagas, cada una penetrando en su arrogancia, despojándolos de cualquier pretensión de superioridad que alguna vez hubieran tenido. La expresión en sus caras era impagable, una mezcla de rabia, vergüenza y desesperación. Luego les mostré el Nuevo Testamento, el que yo había redactado con Elena, las condiciones para sus herencias mínimas, los legados a la caridad, la parte destinada a mi nieto. Cada cláusula era un recordatorio de sus acciones, de su ingratitud, de su desprecio. Vieron cómo el poder se les escapaba de las manos, cómo el futuro que habían imaginado se desvanecía ante sus ojos, reemplazado por una realidad amarga y llena de consecuencias. El silencio se hizo aún más pesado, cargado de la magnitud de su derrota. «La casa de la playa, que ustedes tomaron por derecho, fue el detonante», declaré, mi voz alzándose un poco, con una autoridad innegable. «Los años de sacrificio, la humillación silenciosa que me hicieron vivir, todo eso me trajo hasta aquí. Mi dignidad no tiene precio, y ustedes, al intentar quitármela,
desataron una fuerza que nunca imaginaron que poseía. Mis ojos, fijos en los suyos, transmitían la resolución inquebrantable de una madre que había sido herida, pero que había resurgido de sus cenizas. Ustedes cosecharán lo que sembraron, sentencié, sin un ápice de rencor, solo con la serena convicción de la justicia. La dinámica de poder se invirtió por completo. Yo, la subestimada, la invisible, me había convertido en la figura dominante, la que imponía las reglas. Ellos, antes tan seguros de sí mismos, ahora se veían despojados, expuestos en su avaricia, con la única opción de aceptar las condiciones que yo, la anciana frágil, les imponía con autoridad. La reunión terminó con un silencio cargado de implicaciones. No hubo gritos, no hubo reproches, solo la dura realidad de las consecuencias. Impuse condiciones rígidas para cualquier contacto futuro, corté lazos financieros que los ataban a mí y asumí la liderazgo incontestable de mi propia vida. Ya no era su madre a la que podían manipular. Era Aurora Valdés, una mujer que había recuperado su dignidad, su voz y el control total de su destino. El silencio, denso y cargado de la verdad revelada, se extendió por el despacho de Elena. Las caras de Isabela y Ricardo eran un cuadro de pavor y desesperación, sus ojos fijos en los documentos que confirmaban mi poder. Las voces de sus abogados, antes seguras, ahora susurraban con urgencia, tratando de encontrar una grieta, una salida legal a la debacle que se había desplegado ante sus ojos. Pero no había fisuras. Mi plan había sido meticuloso, blindado por la pericia de Elena y la previsión de mi difunto esposo. La batalla había terminado, y la victoria, aunque dolorosa, era mía. Isabela, mi primogénita, la que siempre había anhelado el control, la que había movido los hilos de mi vida con un desdén tan cruel, fue la primera en intentar reaccionar. Un sollozo ahogado escapó de sus labios, un sonido de derrota que me heló el alma. «Mamá, por favor, no hagas esto. Somos tu familia», suplicó, con una voz que apenas reconocía, rota por la desesperación. Pero sus palabras carecían de la sinceridad que hubiera podido ablandarme. Eran un eco tardío de un arrepentimiento forzado por la pérdida inminente, no por una genuina empatía. Ricardo, por su parte, se levantó de la silla con un grito de rabia, la incredulidad aún marcando su rostro. «Esto es una locura, mamá. No puedes hacernos esto. Somos tus hijos», exclamó con los puños apretados, la cara roja de indignación. Pero su ira era la ira del vencido, el último resquicio de una autoridad que se desvanecía en el aire. Sus abogados intervinieron rápidamente, tratando de calmarlo, de recordarle la seriedad de la situación y la inutilidad de la confrontación. Mi mirada se posó en cada uno de ellos, sin rencor, solo con una profunda tristeza por lo que habíamos llegado a ser. «La locura», respondí con calma, mi voz firme como el acero. «Fue la que ustedes perpetraron con sus acciones, con su desprecio, con su intento de despojarme de mi dignidad. No, estoy haciéndoles esto. Ustedes se lo han hecho a sí mismos. La cosecha es amarga, pero las semillas las plantaron ustedes. Mis palabras eran un espejo, reflejando la cruda realidad de sus elecciones. El peso de mi decisión, de la verdad que había revelado, era inmenso. No sentía alegría, ni venganza, solo la fría satisfacción de la justicia. Era un momento agridulce, porque aunque había recuperado mi poder y mi dignidad, lo hacía a costa de romper los últimos lazos que me unían a mis hijos, a quienes, a pesar de todo, una parte de mí seguía amando. El precio de la libertad, a veces, es la soledad, y yo estaba dispuesta a pagarlo. Elena, mi abogada y amiga, tomó la palabra, con una voz profesional pero cargada de seriedad. «Los documentos son irrefutables. La señora Valdés es la única y legítima heredera de este patrimonio, y su testamento actual es perfectamente válido. Cualquier intento de impugnación será infructuoso, y solo generará más gastos y un desgaste innecesario. Sus palabras fueron el último clavo en el ataúd de sus pretensiones, sellando su destino con la frialdad de la ley. Los abogados de Isabela y Ricardo se miraron, asintiendo con resignación. Sabían que estaban en una batalla perdida. La evidencia era abrumadora.
La previsión de mi esposo, inquebrantable. Intentaron negociar, buscar un atajo, una forma de salvar lo que fuera posible. Pero mi postura era firme. Las condiciones de mi testamento son claras, les dije. No hay negociación. Han tenido años para mostrar respeto y gratitud. Ahora las reglas han cambiado. La casa de la playa, el símbolo de su traición, fue el punto final de mi declaración. La casa, que tanto anhelaron y que intentaron robarme, seguirá siendo mía. Ni siquiera tendrá el valor sentimental de un recuerdo para ustedes, porque yo misma la pondré en venta. Ya no representa para mí un refugio, sino una cicatriz. Y esa cicatriz, como todas las cicatrices, me recuerda la fuerza que tuve para sanar y levantarme. Las palabras cortaron el aire, dejando una estela de desolación. Las consecuencias de aquel día serían profundas e irreversibles. La relación con mis hijos, ya deteriorada, quedó rota de forma definitiva. El lazo sanguíneo, que antes creí inquebrantable, se deshilachó por completo. La ambición y la ingratitud habían triunfado sobre el amor filial, y el resultado era la desintegración de una familia que alguna vez soñé unida por el afecto, no por el interés. Al salir del despacho de Elena, el aire se sentía más ligero, más puro. Había un peso menos sobre mis hombros, una sensación de liberación que me invadía por completo. Había defendido mi dignidad, había honrado la memoria de mi esposo y, lo más importante, me había liberado de las cadenas de una relación tóxica. La batalla había terminado, y la Aurora que emergió de ella era una mujer nueva, más fuerte, más sabia y más dueña de sí misma que nunca antes. Este punto de inflexión fue la prueba de que el amor propio es el mayor acto de justicia. Con la dignidad recuperada y el alma más ligera, Aurora Valdés se permitió, por primera vez en mucho tiempo, respirar con libertad. El peso de años de sumisión y desprecio se había desprendido de sus hombros y en su lugar, una sensación de paz y empoderamiento la invadía. La casa donde había habitado por tantos años, testigo de sus sacrificios y sus dolores, ya no era un símbolo de su pasado, sino un ancla que la mantenía en un ciclo que ya no le pertenecía. Era hora de un nuevo comienzo, de una reinvención total. La primera gran decisión fue vender la antigua casa y también la casa de la playa. No se trataba de venganza, sino de cortar los lazos con un pasado que ya no le servía, de despojarse de los últimos vestigios de una vida que había sido dictada por las expectativas ajenas. Cada objeto empacado, cada recuerdo desenterrado, era un paso más hacia la libertad, un acto de liberación que le permitía sanar las heridas y abrirse a nuevas posibilidades. Las ventas se concretaron con la ayuda de Elena, de forma rápida y sin sobresaltos. Con el capital resultante y parte de la fortuna heredada de su esposo, Aurora adquirió un moderno apartamento con vistas al mar en una ciudad tranquila y pintoresca. Era un lugar bañado por el sol, con el aroma salino del océano que le recordaba la calma y la inmensidad de la vida. Desde su balcón, observaba el horizonte infinito, un reflejo de las nuevas oportunidades que se abrían ante ella. Aquel lugar no era solo una vivienda, era un refugio para su alma, un santuario donde podía ser ella misma, sin juicios ni pretensiones. Sus días, antes consumidos por las preocupaciones familiares y el trabajo agotador, se llenaron de actividades que siempre había soñado, pero nunca había podido realizar. Se dedicó a la lectura, sumergiéndose en mundos de ficción y conocimiento que la transportaban más allá de su realidad. Cultivó un pequeño jardín en su terraza, un oasis de vida donde las flores y las plantas florecían bajo su cuidado, un símbolo de su propia resiliencia y crecimiento. Cada pétalo que se abría era una promesa, un recordatorio de la belleza que aún existía en el mundo. Los viajes, antes un lujo inalcanzable, se convirtieron en una realidad. Recorrió lugares que siempre había soñado, desde los paisajes exuberantes de América Latina hasta los pueblos pintorescos de Europa, explorando culturas, conociendo gente nueva, coleccionando experiencias que enriquecían su espíritu. Cada pasaporte sellado, cada fotografía tomada, era un testimonio de su libertad recién descubierta
de su capacidad para disfrutar de la vida sin ataduras. En medio de su nueva vida, Aurora encontró un propósito aún más grande que el personal: ayudar a otras mujeres idosas en situaciones similares. Utilizó parte de su fortuna para crear una fundación de apoyo, un espacio donde mujeres que habían sufrido el abandono o la ingratitud de sus familias podían encontrar refugio, asesoramiento legal y apoyo emocional. Se dedicó con pasión a esta causa, convirtiendo su propio dolor en un faro de esperanza para otras. Su historia, la de Aurora Valdés, se convirtió en un faro, un testimonio viviente de que el verdadero valor de una persona no reside en sus bienes materiales, ni en la aprobación ajena, sino en su resiliencia, en su capacidad de superación y, sobre todo, en su amor propio. Era la prueba de que, incluso después de las mayores traiciones, se puede encontrar la fuerza para reconstruirse, para renacer de las cenizas como un ave fénix. Las noticias de sus logros llegaron a oídos de Isabela y Ricardo, pero ya no tenían el poder de herirla. Su existencia, su bienestar, no dependían de la aprobación de sus hijos. Ellos, por su parte, vivieron las consecuencias de sus acciones, perdiendo no solo una herencia, sino la conexión con una madre que había dado todo por ellos. Su arrepentimiento, si lo hubo, llegó demasiado tarde, cuando el puente entre ellos ya se había quemado por completo. Aurora vivió sus últimos años en paz, rodeada de personas que la valoraban por quien era, por su sabiduría, por su bondad, por su fuerza inquebrantable. Hizo nuevos amigos, encontró compañeros de viaje y construyó una red de afecto y apoyo que la nutrió hasta el final de sus días. Su casa, su jardín, sus libros y sus viajes eran el escenario de una vida plena, sin remordimientos, sin ataduras. Nunca subestimes la fuerza de una madre que se niega a ser quebrada. El amor no exige sumisión. La dignidad exige respeto. Se convirtió en su máxima, un mantra que repetía a las mujeres de su fundación y que se grabó en el corazón de todos los que la conocieron. Era un eco de su propia jornada, un testamento de la lección más importante que había aprendido en la vida. El amor propio es la mayor herencia que se puede dejar. Su legado no fue solo una fortuna material, sino una historia de valentía, de transformación, de la capacidad humana de resurgir de la adversidad. Demostró que la edad no es un impedimento para la reinvención y que la sabiduría de los años es la herramienta más poderosa para enfrentar las injusticias de la vida. Su vida fue un testimonio de que la dignidad, una vez perdida, puede ser recuperada y que el respeto, una vez ganado, es inquebrantable. La vida de Aurora Valdés, una vez marcada por la tristeza y la humillación, se transformó en un testimonio viviente de la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Aquella mujer que había sido subestimada, invisible a los ojos de quienes debían amarla, emergió de las cenizas de la traición como un faro de dignidad y autoamor. Su historia, más que un relato de venganza, se convirtió en una sinfonía de redención, un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en la paz interior y la autenticidad del alma. Ella, la abuela Roteiro, se convirtió en una leyenda silenciosa, un susurro de esperanza en los oídos de muchas mujeres que, como ella, habían sufrido el dolor del desprecio. Su nombre era sinónimo de resiliencia, de la capacidad de transformar la adversidad en un trampolín para el crecimiento personal. Cada paso que dio en su nueva vida, cada sonrisa que regaló, era un acto de desafío a las limitaciones impuestas por el egoísmo ajeno, una demostración de que la edad no es un límite para la reinvención. Su legado trascendió las paredes de su nuevo hogar y los límites de su fortuna. Sembró semillas de empoderamiento en el corazón de muchas, inspirándolas a no conformarse con menos de lo que merecían, a exigir respeto donde antes solo había sumisión. La fundación que creó se convirtió en un refugio, un espacio seguro donde las voces silenciadas encontraban eco y donde el apoyo mutuo florecía como un jardín de esperanzas compartidas. Ella era la prueba de que el amor propio es el mayor acto de justicia. En sus últimos años, rodeada de la belleza del mar
y el afecto de quienes la valoraban, Aurora miraba el horizonte con una serenidad profunda. Sus ojos, antes velados por las lágrimas de la tristeza, ahora reflejaban la sabiduría de una vida bien vivida, de batallas ganadas y lecciones aprendidas. La ausencia de sus hijos, aunque un recordatorio de su pasado, ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que le recordaba lo fuerte que era, lo lejos que había llegado. Y así, su mantra resonaba en el viento, una verdad universal que ella había encarnado con cada fibra de su ser. Nunca subestimes la fuerza de una madre que se niega a ser quebrada. El amor no exige sumisión. La dignidad exige respeto. Estas palabras, simples pero poderosas, eran el testamento de una vida que se atrevió a cambiar, a desafiar lo establecido, a reivindicar el valor intrínseco de cada ser humano, sin importar las circunstancias. Si en algún momento, mientras escuchabas mi historia, sentiste un eco de tu propia experiencia, si la fuerza de mi renacimiento te inspiró a buscar el tuyo, entonces mi viaje ha valido la pena. Si este relato resonó en lo más profundo de tu ser, si sentiste la punzada de la injusticia o la llama de la superación y te diste cuenta de que no estás sola en tus batallas, te invito a unirte a esta comunidad. Suscríbete, comparte este video con aquellos que necesitan escuchar esta verdad y activa la campanita para que más historias de resiliencia, de dignidad recuperada como la mía, puedan tocar corazones y cambiar vidas. Tu apoyo es un acto de amor que nutre el alma y mantiene viva la esperanza.